En cuanto a la difusión en los procesos básicos de secado, es un concepto muy importante porque si el alimento que yo necesito desecar tiene poros, que esos poros permiten que se vaya difundiendo en humedad, va a ser más eficiente la separación, es decir, va a ser más eficiente la eliminación de la humedad de estos alimentos. Si son alimentos muy compactos, se va a ver dificultado, digamos, realmente la desecación de este alimento, por lo cual ahí es conveniente cubetearlo, trozarlo, generar rodajas y de esa manera secarlo. Una manzana sería muy difícil deshidratarla entera, por lo cual es más conveniente y más preciso a lo mejor generar rodajas o gajos o trozos de esa manzana para que pueda escurrirla y difundir la humedad por esas partículas de manzana sólida. Entonces nosotros vemos cómo pasa un aire seco, un aire caliente que genera la deshidratación y de esa manera el sólido va a estar migrando la humedad a través de ese sólido para entrar en contacto con este aire caliente porque la superficie al tener menos humedad, al estar robándole el aire caliente, al estar quitándole la humedad, el aire caliente va a estar quitándole agua, entonces el agua se va a mover por difusión de la zona de mayor contenido de humedad a una zona de menor contenido de humedad que vendría a coincidir con la superficie donde está pasando el aire caliente. Mientras mayor es la difusión de la humedad, más puede moverse el agua hasta la superficie con ese aire caliente, más rápido se va a generar el secado de este alimento, la deshidratación. La humedad tiende a realizar procesos de difusión desde una zona de mayor humedad, que es el interior, es la parte baja que nosotros vemos esta figura, a una zona de menor humedad, que es la que está en contacto con el aire caliente. En la deshidratación, la zona expuesta a una corriente caliente de aire seco tiene una menor concentración de humedad en el alimento. ¿Por qué? Porque el aire caliente le está quitando humedad del alimento en la superficie de contacto. Por lo que la humedad del interior va a difundir hacia el exterior del alimento. Es por esto que el tamaño y la estructura sólida del alimento va a influenciar sobre cómo se deshidrata un alimento. Y eso es lo que le comentaba, una deshidratación de una manzana va a ser un complejo va a ser una situación difícil de deshidratar, pero si yo la corto en rodajas, en gajos o en cubos, va a ser más fácil. Es lo mismo que si nosotros quisiéramos cocinar una papa en un horno, este aire caliente que tiene que deshidratar a la papa en este horno se va realmente se va a encontrar una dificultad muy grande para poder cocinar una papa entera porque tiene que migrar hasta el contacto con la superficie. Entonces nosotros si metemos una papa al horno, la cubeteamos o la cortamos en rodajas para que la deshidratación sea más elevada. Curva de velocidad de secado. Bueno, al comienzo cuando nosotros le explicamos en el segmento A que el producto se calienta ligeramente, el agua más libre es la que se pierde, por lo cual nosotros en el eje Y nosotros estamos observando la cantidad de agua y en el eje X estamos viendo la temperatura a la cual nosotros estamos sometiendo un alimento. Ahí si nosotros le damos un poco de temperatura, el agua que está más libre va a disminuir, entonces vamos a ver una ligera pérdida de contenido de humedad en el primer segmento a una determinada temperatura A, que no va a implicar que el alimento realmente sufra un cambio muy grande. Pero ya en el segmento B, nosotros obtenemos que una modificación en esta temperatura va a hacer que la cantidad de agua se pierda en un determinado tiempo. Entonces, ahí nosotros dejamos un tiempo que esté transcurriendo y se pierde un poco. Entonces, en ese tiempo en donde nosotros a una determinada temperatura, el tiempo transcurrió, vemos que ya se ha generado una pérdida de humedad bastante considerable y eso es lo que se conoce como la humedad crítica, ese punto en donde se ha perdido de manera masiva y muy importante un contenido de humedad en una determinada cantidad de tiempo. Ahí llegamos a una humedad crítica. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se genera un periodo de velocidad constante de pérdida de humedad. Si ustedes ven la caída de la curva es constante, es una línea, no es una curva, el segmento B. En ese periodo de tiempo, nosotros llegamos hasta un punto donde es el intervalo donde ese valor de descenso constante se modifica de nuevo a tener un valor de descenso en forma de curva. La pendiente se va modificando. De esa manera, en el segmento del periodo de tiempo C, la temperatura o el tiempo hace que se genere un secado constante, entonces nosotros de esa manera vamos descendiendo y vamos continuando la temperatura. Lo que nosotros necesitamos trabajar es que en este segmento, llegar al segmento C, a este punto de humedad crítica de una manera efectiva, de una manera rápida, sin que la temperatura por lo cual ya alcance
a esta humedad crítica sea lo suficientemente fuerte para dañar el alimento. Entonces yo tengo que tener en consideración de que si no puedo utilizar una temperatura muy elevada, voy a tener que estirar el periodo B lo máximo que pueda para llegar a esta humedad crítica. Nosotros lo que vamos a ver ahora es el punto de cuáles son los sistemas que nosotros podemos utilizar para la deshidratación. En este caso tenemos uno de los primeros, que es los secadores en bandeja o armario, como pueden ver en la imagen de la izquierda abajo, de la derecha hacia abajo. Ahí tenemos un montón de bandejas que lo podemos en este secador en bandeja. Y también este secador en bandeja que opera por carga, o sea, yo voy metiendo de a bloque la carga, y tiene una desventaja que no seca de manera uniforme el producto. ¿Por qué? Porque este sistema funciona con la entrada de un aire fresco a cruzarse con unos serpentines de calentamiento, y una vez que llegue a estos serpentines de calentamiento va a haber un ventilador que va a ser una especie de turbina que va a hacer que gire el aire seco, este aire caliente, que es el punto E, va a pasar por unas pantallas, que esa pantalla es para tratar de homogeneizar la distribución del aire, de este viento, para que salga de manera distribuida y pueda alcanzar la bandeja de arriba hasta la última. Pero ¿qué sucede? Va a ser uniforme porque la bandeja que está, el extremo de la bandeja que está más cerca del punto F va a recibir más aire seco que el extremo de la bandeja que está en el punto G, que esas son las bandejas. Entonces, esa bandeja que va a estar en contacto directo en primera instancia con el aire que va a estar saliendo del F de los difusores, va a recibir una mayor deshidratación que los que se encuentran en la punta. Entonces, de esta manera, lo que yo voy a estar sintiendo o sufriendo es un proceso de un secado, de una deshidratación que no va a ser uniforme. ¿Cómo se podría solucionar esto? Y se podría hacer que las bandejas roten, pero también va a ser el centro de la bandeja, es donde se va a encontrar que va a tener el mayor contenido de humedad el centro de la bandeja si esto va a estar rotando, porque los costados, al estar rotando, se van a deshidratar de una forma más eficiente. Otro punto que yo puedo hacer para que funcione mejor la eficiencia es generar un sistema de vacío. Entonces, de esa manera yo hago que la evaporación, el punto de la presión de vapor del agua sobre el alimento disminuye al estar generando vacío, es decir, estoy quitando vapor de encima del alimento para que volatilice más rápido las moléculas de agua. No van a encontrar una presión de vapor por encima de la interfaz alimento-aire. Entonces, al estar aplicando vacío, yo voy a estar favoreciendo de que la deshidratación sea más rápida y puedo utilizar temperaturas menores. Entonces, este secador en bandeja puedo acoplarle un sistema de vacío. Ahí vemos como este armario de secado es la imagen que está abajo a la izquierda. Y después tengo un agente que me genere el vacío como una refrigeración con una bomba, y tengo también ahí vendría a ser una bomba o una circulación de presión positiva que me hace que este aire, que esta humedad, circule con un vacío. Entonces todo esto me va a estar favoreciendo de que este vacío retire más rápido el vapor, lo enfrío ese vapor, por lo cual yo obtengo el condensado, y ese condensado lo envío a la eliminación a través de una bomba de forma positiva, que de esta manera, de un desplazamiento positivo, que de esta manera voy a retirar el condensado de este equipamiento. Así, con una bomba de vacío, voy a hacer que este secador trabaje más rápido y a menor temperatura. Y también va a hacer que funcione una deshidratación más pareja. Acá tenemos lo que son los deshidratadores, pero son los llamados secadores en túnel. Nosotros tenemos dos tipos, uno que es de corriente paralela y uno que es de contracorriente. Nosotros metemos los vagones, entonces estos vagones en el secador de corriente paralela, el aire caliente le va a dar al producto con mayor contenido de humedad. Entonces yo voy retirando el vagón por una punta y voy ingresando un vagón. Entonces esto se mantiene con un flujo constante, es decir, que yo voy ingresando un vagón tras otro. Entonces esto no se detiene, es de continuo, esto de secadores en túnel. No es que lo metes, estás un rato y después lo sacas, porque ahí lo que tendríamos es el de secador en bandeja, solamente que en lugar de meter una bandeja meteríamos un vagón. Estos vagones son continuos, es decir, son procesos continuos donde están ingresando y están saliendo
de manera continua. Acá le llamamos vagones, pero también pueden ser bandejas que estén entrando y saliendo de manera continua. Entonces el aire, en el de corriente paralela, el aire caliente le va a dar al primer vagón que está entrando húmedo. Y después el aire va a ir circulando entre los vagones y va a llegar el aire con la mayor contenido de humedad o la menor eficiencia para retirar vapor al último vagón, que va a ser el que se está yendo, que va a ser el que tiene el menor contenido de humedad. Entonces, en corriente paralela, el aire caliente, el que tiene la mayor capacidad de retener humedad, le va a impactar al vagón húmedo que está ingresando. Entonces, el aire va a moverse en la misma dirección que los vagones, entonces el aire con mayor contenido de humedad en su composición va a ser el que está en contacto con el último vagón que ya se va a retirar seco. Ahora, cuando nosotros tenemos contracorriente, lo que va a sufrir es que el calentador le va a dar su mayor calor al vagón que va a salir seco. Entonces es la salida del vagón seco. Entonces de esa manera nosotros vamos a estar ingresando el aire caliente y el producto va a tener el mayor impacto, le va a dar al aire seco. Entonces nosotros vamos a ingresar estos vagones y le va a estar impactando la mayor cantidad de aire seco al vagón que está salida, y dice salida de vagones secos, y está mal el dibujo porque debería de figurar donde dice salida de vagones húmedos a la izquierda, y debería decir ingreso de vagones húmedos, y la dirección de los vagones también está modificada, tiene que ir para el otro lado, la dirección de los vagones tiene que moverse porque esto es contracorriente, hace que el dibujo no está representado de una forma adecuada, pero bueno, ya lo vamos a modificar. Entonces la dirección de los vagones es de izquierda hacia derecha. De esa manera, la salida de los vagones secos va a estar coincidiendo con la entrada del calor caliente, del aire caliente. Entonces, al último vagón, el que está saliendo más seco, es el que reimpacta mayor cantidad, es el que le impacta mayor la cantidad de aire caliente y la desecación. Entonces, es al revés. En el corriente paralela, la mayor cantidad de calor impacta en el vagón húmedo que recién entra, pero en el contracorriente la mayor cantidad de calor va a impactar en el vagón seco que está saliendo. Ahí va a impactar la mayor cantidad de humedad. Acá tenemos dos modelos de secadores en túnel, uno que son dos modelos industriales donde en realidad no utilizan vagones, sino que lo que están utilizando son ingresos de bandejas que van circulando como si fuera un túnel. Estos son los secadores en túnel. Acá tenemos también otro tipo de deshidratación, que son los secados por explosión. Ahí tenemos una cámara donde va a ocurrir una explosión, que eso se conoce, o también se genera una evaporación flash. Trozos pequeños de producto, nosotros tenemos que trocear los productos en trozos pequeños, son sometidos a alta temperatura y a alta presión en un intervalo de tiempo muy corto. Es decir, que en poco tiempo le damos mucha temperatura y mucha presión. Y posteriormente lo exponemos a temperatura ambiente, es decir, a temperatura y presión ambiente, por lo cual va a hacer que haga una explosión y va a hacer que sufra una evaporación flash de esa agua, que va a hacer que el producto vaya migrando del interior hacia el exterior. Entonces yo cuando hago este tipo de deshidratación por evaporación flash, lo que va a hacer es que en el interior va a hacer que el alimento se expanda y gane porosidad, porque va a migrar el agua del interior, la humedad del agua del interior hacia el exterior del alimento de una forma tan rápida que va a crear un montón de poros. Entonces, a mí yo voy a utilizar este tipo de deshidratación que es muy nueva, que es muy novedosa, cuando yo requiere secado que me genere un alimento que sea poroso. Entonces, de esta manera, yo voy a someter este alimento, va a estar cortado en piezas muy pequeñas, que le voy a dar temperatura y presión muy altas en un intervalo muy tiempo, y posteriormente le retiro y lo someto a una temperatura ambiente y una presión ambiente, haciendo que el agua migre de manera flash o explosiva hacia el exterior, y de esa manera voy a obtener un alimento muy poroso. Si yo necesito hacer algún tipo de polvo poroso que después se pueda expandir y generar emulsiones, o pueda generar
agentes gelificantes, este sería un buen proceso para hacer porque va a generar muchas superficies de intercambio al tener porosidades. Acá vemos otras imágenes de equipos de secado por explosión. Ustedes verán que son cámaras que tienen compresiones bastante elevadas, por eso todos esos cierres y todos esos bulones de cierre y todas esas tapas, para que pueda soportar la presión que se tiene que aplicar en estos sistemas.